¿Qué me gustaría decirte de esta casa? Es una casa más o menos de 1917, fue construida por el señor Ambrosio Leal García. Estos terrenos eran unas quintas de la casa Holk, que eran unos alemanes que tenían todos estos terrenos. ¿Qué más te puedo decir? Pues aparte de haber vivido aquí la familia Leal García, fue también un foco de ingreso para mis familiares. Estuvieron en una carpintería, tenían muebles decorados de la época pues colonial. Hay varias pinturas, por ejemplo, aquellos cuadros son hechos a mano y se utilizaron antes se hacían charolas y ahora pues está hecho una mesa. Mira, esta es una charola de la ebanistería que se hacía aquí, aunque está sucio, ¿verdad? No sé si se puede apreciar, pero era una charola, ya es nada más terminarla y pulirla bien. Cuando yo llegué a esta casa fue como en el 98, 99. Esta casa estaba prácticamente en ruinas porque se la había heredado el tío abuelo Leal. Él era anticuario, era de hecho uno de los mejores anticuarios aquí en Monterrey. Él no se casó, por lo tanto pues vivir, de cierta edad, como a unos 50, 60 años, pues ya él va perdiendo movimiento, entonces va perdiendo pues el ascender a esta casa, el mantenerla, el tenerla cuidada. Entonces esta casa llegamos y ya estaba un poco deteriorada. Ah, ok, se metieron los plantas. Sí, estaba que tienes allá afuera estaba adentro. Estaba lleno de excremento de gato, estaba lleno pues, de toda la suciedad. Ahorita ya como lo ven así, está limpio. Está como está. Empezamos a limpiar la casa, a buscar qué era lo más rescatable de la casa. Había muchísimos muebles, había muchísimas herramientas, muchísimas cosas antiguas y eran impresionantes. Había estructuras de camas de oro que estaban casi por restaurarse, que eran antigüedades, que las habían usado en la época virreinal. Te estoy hablando, pues yo creo que 1700, 1800. Había portarretratos, había muchos roperos, se vendía mucho ropero, muchas mesas, sillas, comedores, antecomedores. ¿Estás filmando? Sí. Todo lo que te ha sacado del sótano, la basura, todo eso estaba dentro de los cuartos que estaban en el sótano. Al ir descubriendo la casa vimos que en la parte de atrás, abajo, había una peluquería. Esta peluquería jaló aproximadamente en la época de los 60, 70 para una hermana del tío abuelo, una tía abuela, que le habían puesto la peluquería. Era bastante famosa la peluquería, se llamaba Rosemary, de hecho. Las primeras personas que se hicieron las luces, las mujeres que trabajaban en la financiera Monterrey en aquel entonces, venían aquí porque había un salón de belleza. Una tía tenía un salón de belleza en estas instalaciones también. Pues sí, las instalaciones tienen ciertos ángulos, ciertos tipos de ventanas, ciertos tipos de puertas. Mi abuelo y mi bisabuelo eran masones. Yo desconozco mucho de la masonería, pero personas que han venido, historiadores, me han dicho que sí tiene ciertos detalles en donde se ve que podían haber hecho rituales masónicos. Fuimos descubriendo en la casa que había muchos pasadizos secretos, había lugares escondidos, había un techo que era falso, que tenía solamente un cuadro
que es de 30 centímetros por 30 centímetros, que tú lo abrías, era en el techo, lo abrías y te llevaba a una parte donde no había nada, era como un escondite. Esto no es todo. En los cuartos, en las esquinas, también había ciertos pedazos de madera que si tú los juntabas se hacían una puerta, y esa puerta la empujabas y la hacías a un lado y entrabas a otro corredor. Corredores chiquitos, estamos hablando de corredores de igual 30 por 30, donde cabía nada más una persona muy, muy delgada, y que te llevaban a la otra recámara. Limpiando ya todo esto, nos empezamos a dar cuenta de todas las antigüedades que había y de cómo estaba estructurada esta casa. La cocina tiene todavía su estructura original, una cocina muy antigua, con azulejos de la época, que ya al día de hoy ya no se hacen esos azulejos. El baño también, pero pues está muy lleno de mugre. Las vitrinas empotradas, ¿sí? Esto de la vitrina que está hecho de lo mismo, mira, ¿sí? El mismo material. Que no pongas los sartenes tan feos. De ahí. La estructura, cómo estaba hecho, refrigeradores de aquella época, refrigeradores que los tenías que estar descongelando a cada rato porque no tenían un buen mantenimiento, ni tenían un buen nivel de congelación. Se fue arreglando poco a poco, se le fueron arreglando las ventanas, las puertas, se le fue dando la estructura, se le fue empezando vida a la casa. Ahorita en este momento la propiedad se está utilizando para dar asistencia a personas adultas mayores en la parte de arriba, y en la parte de abajo, que es el sótano, se encuentra, se restauró tratando de dejar la mayor parte posible de lo que eran las formas del sótano para hacer un centro cultural para adultos. Se han hecho exposiciones de fotografía, exposiciones de pintura, se han hecho milongas, en donde increíblemente han venido adultos a ver esas bailes que pues son de tango y que les ha gustado mucho. Cuando llegamos a esta parte de abajo, cuenta la leyenda del tío abuelo que por aquí pasaba el túnel del obispado hacia la catedral. Una historia que, bueno, muchos de Nuevo León lo sabemos, que es que viene un túnel desde el obispado hasta la catedral, en donde se podían comunicar, y hasta donde yo sé, esta casa también estaba comunicada en ese sótano. Mas nunca lo vi, ni nunca no sé por dónde pudiera estar. Sí hay lugares en donde se oye hueco lo que es la parte del piso del semisótano. Que habían carrozas completas dentro de él. Estuvimos buscando entre todo lo que había, porque hay mucha vegetación aquí, y eso que era un lugar muerto que no se le daba mantenimiento. Entonces fuimos buscándole dónde había conjeturas de agua y fuimos escarbando. Nunca pudimos ver exactamente dónde quedaba el túnel, pero sí nos dábamos una idea de dónde podía estar. Estuvimos escarbando, estuvimos viendo que efectivamente
Esto que ven aquí en la parte de abajo es un semisótano, pero hay un sótano abajo todavía de aquí, que todavía no lo hemos logrado ver dónde está la entrada. Contaba el tío abuelo que existía esa parte. Luego vinieron historiadores de la INAH y vieron que la estructura de abajo, esta casa está hecha en un octágono. Este octágono hace una protección energética que es para los masones y se usaba como casa para los masones, para un templo masón donde se hacían ritos masones, donde se juntaba la gente, los masones de alto rango, a buscar las verdades absolutas de ciertos temas, o temas de política, de ciencia, de derecho, inclusive se metían en temas religiosos, puesto que era lo que ellos practicaban. Esto es increíble y esta casa tiene una protección para que no entre ninguna energía negativa, no entren cosas malas, espíritus malos, porque se cree todo esto dentro de la teología, así como existe el exorcismo, y sabemos que dentro del exorcismo existen cosas diabólicas, por eso esta casa se construyó en octágono, para que no entrara ninguno de ese tipo de demonios o de cuestiones de este tipo, y pudieran ellos entender más que todo esta parte de la teología y esta parte de lo que hoy en día se llama brujería, pero no lo es. Simplemente es el estudio profundo de la religión y de cómo encontrar dentro de ti el ser divino que está inmerso en ti, que eres semejanza de Dios.